En Iglesia Elite Madrid somos una comunidad de fe, donde buscamos conocer más de la palabra de Dios y deseamos servir a otros a través del amor de Jesús. Puedes visitarnos en la calle Vizcaya número 8 de Leganés, en Madrid, a 200 metros del Metro La Fortuna y del Centro Comercial Sambil. Nuestras reuniones son miércoles y viernes a las 20 horas. ¿Te crees tú gigantesca montaña? Ante Zorobabel, solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? También le pregunté: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro para los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significa? Yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó: estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, nos quedamos la semana pasada en el versículo 6 de este capítulo 4, donde hablábamos que en esta ya última de las 8 visiones que Zacarías va a tener para dar al pueblo de Israel, Dios ahora se está dirigiendo a Zorobabel. Y explicábamos que Zorobabel era el gobernador de la nación, no el rey, porque la monarquía todavía no había sido instaurada, y de hecho nunca Israel volvió a tener rey. Pero este Zorobabel era descendiente directo de el linaje de David. Entonces en Zorobabel había la expectativa de parte de una parte de la nación que él sería, ellos lo veían como el posible Mesías. Ellos veían a Zorobabel como alguien a quien Dios podía levantar para restituir y restaurar la monarquía, que era muy importante en la identidad de la nación. Dios está hablándole a Zorobabel, y ahora a través de esta visión le está animando a que él sea valiente, ya que para reconstruir el templo era necesario que las 2 cabezas de la nación, quienes eran Josué, a quien Dios ya le había hablado en la profecía pasada que estudiamos, y el otro era Zorobabel. Entonces el Señor va a hacerle ver que es necesario que ellos den un paso al frente y que sean valientes, y que a pesar de toda la oposición que estaban viviendo, retomen el proyecto de reconstruir la casa del Señor. O sea, el principio que Dios les está dando, y que es el principio que yo quisiera transmitirles a través de este libro a lo largo de los meses que nos toquen a estudiarlo, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, es: si Dios es primero, todo lo demás será suplido. Porque es lo que el Señor le está haciendo ver al pueblo: es primero mi casa, esa casa que propiciaba la comunicación con Él, la relación con Él. Ahí en la casa estaba el altar en el templo estaba el altar, estaba el lugar santísimo. El templo representaba la presencia de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que Israel tenía que sobre todas las cosas tener como urgencia principal? Era asegurarse que el lugar donde Dios habitaba fuera reconstruido. Porque si la presencia de Dios estaba ahí, el Señor iba a hacer todo lo demás. Entonces, ya le resumí el mensaje del libro en pocas palabras, ¿verdad? Ya cerrémonos y vámonos, ¿verdad? Pero no es así, hay mucho más que Dios quiere hablar. Pero el mensaje es ese, pero a pesar de ello, los seres humanos somos duros de corazón y no entendemos, sabiendo que Dios una y otra vez nos dice: yo primero. Y si yo soy primero, todo lo demás, todos los otros proyectos podrán ser alcanzados. Si mi presencia va contigo, entonces tendrá los recursos necesarios. Pero todo eso lo sabemos del diente al labio, pero en la práctica la verdad es que para nosotros primero es el trabajo, primero es el dinero, primero somos nosotros mismos, primero nuestros sueños y nuestros proyectos, primero todo lo demás que consideramos que es importante en la vida. Y ahí por algún punto de nuestra vida, en nuestra escala de valores, ahí debajo del Facebook, del Instagram, del Netflix, allá por abajo de todo está Dios y su presencia. Pero Dios sigue invitando al pueblo a ponerle a Él como el primero de sus vidas. Pero eso implicaba un esfuerzo. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. No queremos esforzarnos para poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, porque tener a Dios en el primer lugar implica renunciar a cosas, implica obedecer su palabra, implica dar pasos, hacer sacrificios que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Entonces el Señor está diciéndole al pueblo: yo soy primero. Y le va a decir a Zorobabel: Zorobabel, levántate. Y da una visión al profeta, y en esa visión él ve dos olivos que ya vamos a ver quiénes eran. En la parte final hemos leído de este capítulo 4, y que estos olivos estaban constantemente siendo rociados por aceite. Y Dios le da la palabra a Zorobabel. Zorobabel estaba intentando, como yo decía la semana pasada, con buenas intenciones, hacer sus cabalas, hacer sus proyectos de cómo tenía que hacer él para poder animar al pueblo a reconstruir el templo. Y él pensaba desde la mentalidad de un líder, de un gobernador. No tenemos recursos económicos, no tenemos un ejército, tenemos enemigos que en este momento están impidiéndonos la reconstrucción. Por un lado estaban los samaritanos, quienes se estaban oponiendo. Por otro lado habían otras naciones quienes se oponían a la reconstrucción del templo. Entonces él veía las cosas desde la perspectiva lógica, desde la perspectiva humana, desde el 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2. Si no tengo recursos, no puedo comenzar a construir. Esa es la lógica humana. Pero Dios le habla a Zorobabel, y es lo que estuvimos estudiando la semana pasada, y le dice: Zorobabel, la visión que tú estás teniendo en este proyecto de la vida, o sea, es una visión humana, correcta. O sea, él no está loco. O sea, cuando él está viendo que no hay posibilidad humana, él tiene razón. Israel se encuentra en un estado de pobreza, de calamidad. No tienen recursos, no tienen la fuerza para asumir el proyecto. Pero Dios le habla ahora a Zorobabel y le dice: Zorobabel, es que las cosas no son de la manera en que tú crees o piensas, sino que es otra manera en la que yo voy a actuar. Y le dice: el primer recurso que necesitas no es la fuerza, no es aliados, no es dinero. El primer recurso que necesitas, ese sí está a tu alcance. Y el recurso es mi espíritu, es mi presencia. Por eso dice el texto: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Y yo meditaba la semana pasada en cómo muchas veces, hermanos, no tenemos recursos en nuestra vida para asumir ciertos proyectos. No tenemos tiempo, no tenemos ideas, no tenemos fuerza, pero tenemos un recurso al alcance, y es la presencia de Dios. Pero muchas veces es el último de los recursos que buscamos. Y en el siguiente texto, el Señor le va a hacer ver a Zorobabel que, teniéndolo a él de lado, Zorobabel no se había dado cuenta que Dios estaba con él. O sea, a veces nosotros pensamos que estamos solos, ¿no? Y seamos sinceros, ¿cuántos no nos hemos sentido así en algún momento de la vida?
que nos hemos sentido solos. Hasta el mismo Elías se sintió solo. Si Elías se sintió solo, le aseguro que nosotros no somos más que él. Pero hasta el mismo Elías en algún momento dado se sintió solo, hasta que el Señor se le aparece, ¿no? Y le habla. Y como aquellos que iban camino a Emaús, nosotros muchas veces autohundiéndonos en la miseria, no nos damos cuenta que el Señor está caminando a nuestro lado, y que pensamos que aquello que ha muerto está más vivo que nunca, y que pensamos que aquello que ya cesó y terminó realmente apenas está comenzando. Y así pensaban aquellos, ¿no? Ya, aquel murió, el maestro de Galilea, en quien habíamos puesto nuestras esperanzas, y no se daban cuenta que estaba ahí al lado de ellos, vivito, coleando, y que las esperanzas hoy estaban más fuertes que nunca. Entonces así se sentía Zorobabel, tal vez solo. Y el Señor le dice: Zorobabel, no, es mi espíritu, es mi presencia a quien tú tienes que buscar. Y ahora lea conmigo el versículo 7, por favor, porque dice el texto: ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo serás una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Hermanos, lo que vemos ahí en el texto es que Zorobabel está viendo las cosas desde una perspectiva en la que él se ve pequeño y ve las dificultades de una manera grande. Él ve que todo se ha magnificado en contra de la nación. Entonces él está diciendo: somos muy pequeños, no tenemos la fuerza. Y él veía a las naciones aledañas como naciones ya establecidas, con ejércitos en contra de ellos. Esas naciones no iban a permitir la reconstrucción del templo. Y él pensaba: bueno, y si ellos vinieran a querer causarnos la guerra, ¿cómo vamos a afrontar esta guerra? Si apenas estamos reconstruyendo la ciudad, no tenemos ni armas, ni tan siquiera tenemos un ejército para poder pelear. Y a veces, hermanos, muchos de nosotros, ya no es solamente que las cosas que tenemos en contra son grandes, sino que nuestras ansiedades y preocupaciones hacen que veamos todavía los problemas más grandes de lo que son. Y eso depende del carácter de cada persona, ¿no? Porque hay personas que tal vez tienen la habilidad de que todo les resbala, ¿no? Y el mundo se está haciendo pedazos alrededor de ellos, pero a ellos su siesta nadie se las quita, su cama nadie se las quita, y son como piedras, ¿verdad? Se duermen tranquilos, todo está mal alrededor, pero ellos están normal, y son envidiables ese tipo de personas, ¿verdad? Pero hay otros que no, ¿verdad? No son así, sino que eso, hermano, eso es ahogarse en un vasito de agua. Y si alguien lo vio mal, a saber qué le hice, a saber por qué me está viendo así, seguramente le caigo mal, a saber qué le fue a decir al pastor, porque ahora veo que hasta el pastor me mira mal, todo el mundo me está mirando mal, me voy a ir de la iglesia porque eso no puede ser así, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a hacernos nuestros propios pensamientos, a hundirnos en nuestras propias ideas, cuando las cosas, tal vez sí hay un problema, pero no es tan grande como nosotros pensamos. Y en el caso de Zorobabel, él veía las cosas tan problemáticas que las veía como una montaña. Pero mire lo que le dice el Señor. Dice, versículo 7: ¿quién eres tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. ¿Qué veía Zorobabel? Una montaña. Pero ¿qué veía Dios? Una llanura. Se lo vuelvo a decir: ¿qué veía Zorobabel? Una gran montaña. Pero ¿qué veía Dios? Una llanura. A veces nuestra visión de los problemas es distinta de la visión que Dios tiene de los problemas. ¿Se acuerda cuando iban aquellos discípulos en la barca en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, ¿no? Que viene la tormenta y ellos ya estaban que se morían, atacados de los nervios, y los que eran padres pensando en sus hijos, ¿verdad? O sea, ellos ya se veían abajo, hundidos, y ahí estaban
muriéndose de miedo. Y el Señor Jesús allá iba, ¿verdad?, dormido en la parte final de la barca, tranquilo. Y cuando ellos ven que Jesús está ahí durmiendo tranquilo, se indignan y dicen que van donde el Señor le dice: Maestro, ¿que no ves que perecemos? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo? Porque la visión de ellos era esa. Ellos veían una tormenta, ellos veían el final de su vida, ellos veían su muerte, ya estaban pensando en su testamento, ya incluso estaban diciendo: se me va a casar con otro ahora que me muera, seguramente con el vecino, con el lechero, a saber si van a cuidar a mis hijos. Ellos ya se habían hecho toda la vida después de ellos. Y el Señor se levanta y camina hacia la popa del barco, ¿no? Y una frase dice que dijo: calla. Y al momento dice que la tormenta cesó. Y molesto el Señor les dice: ¿qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Pero vea, ¿cuál fue la visión que el Señor Jesús tuvo de la tormenta? Para él eso no era nada. Pero aquellos ya estaban enfadados hasta con él. Y así somos nosotros, ¿no? Molestos hasta con Dios. Y decimos: que no ves, Señor, que me hundo, que cómo voy a hacer para hacer esto, cómo voy a hacer para pagar las cosas. Y Señor, mira. Y ahí a lo mejor un dolorcito les ha parecido. Por ahí están diciendo: seguramente es cáncer. Esto debe ser porque como mi abuela tuvo diabetes, entonces me van a cortar la pierna, me voy a quedar sin brazos. Y comenzamos nosotros a hacer toda una serie de pensamientos. Y donde nosotros vemos una montaña, Dios ve una llanura. O sea, hermano, mire, es cierto, los enemigos de Israel eran grandes. Pero si Zorobabel recordaba la historia de sus antepasados, porque él venía directamente descendiente de David, ¿no? Del linaje de David. Pero si Zorobabel recordaba la historia de sus abuelos, tatarabuelos, de sus padres, de sus antiguos, o sea, habían testimonios de las grandes cosas que Dios había hecho. O sea, esa no era la primera vez que tenían enemigos. Pero los samaritanos, hermano, o sea, sí eran un problema, pero no eran una gran nación como fueron los sirios o los asirios, como los reinos filisteos, a quienes el Señor desbarató. Pero para él lo veía como una montaña. Y el Señor dice: no, hombre, o sea, ahí donde tú ves una montaña, esa es una pequeña llanura, planito. ¿Sabes que una llanura es una llanura? No, por eso decimos el terreno es llano. No hay nada, eso es planito. Ni tan siquiera un hormiguero hay ahí para que le dé relieve al terreno. Todo planito. Que Dios nos regale muchas veces la visión de las cosas. Y de hecho, la visión de Dios está disponible para los que le buscan. Ya vamos a ver en estos días en la guía la oración de Eliseo. ¿Se acuerda? La oración de Eliseo, cuando rodean, ¿no?, el lugar donde vivía Eliseo, el profeta. Y Giezi veía que los enemigos estaban ahí, pero Eliseo tranquilo, hermano, tomándose su cafecito al suave, relajado. Y el Eliseo veía que, o Giezi veía que Eliseo estaba ahí. Todos estaban, no había salida, no había escapatoria. Y cuando Giezi ve eso, se estresa, porque así somos los seres humanos, ¿no? Nos estresamos en nuestro corazón. Y dice: pero Señor, ¿no está viendo que ya llegó nuestro fin? De aquí no salimos, no hay escapatoria. Porque Eliseo vivía en la cima de una pequeña montañita. Entonces toda la montaña estaba rodeada. Y Eliseo le dice a Giezi: no te preocupes, si son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Giezi dice: pobrecito mi maestro, se volvió loco. ¿De cuál habrá fumado esta mañana que está así? Pero claro, Giezi veía con los ojos de la carne. Y cuando
Eliseo ve la actitud de su discípulo, que fue Giezi. Fue mal discípulo, le fue mal a Eliseo con Giezi, porque terminó leproso, ¿verdad? De cuando él ve la actitud, dice: pobrecito este. Y dice: Señor, ten misericordia de este miserable y ábrele los ojos para que vea la realidad de las cosas. Y dice la Biblia que cuando Giezi, o el Señor, toca la vista de Giezi, ve que alrededor de ellos habían caballos de fuego, ángeles que estaban protegiendo aquel lugar. Es la visión de Dios lo que cambia las cosas. Tú puedes vivir en una visión derrotista, de esto no me ha servido para nada, ya llevo tantos años aquí, no he hecho nada, y qué desgracia de vida, y qué mal, yo veo que nada me avanza, yo veo que esto no voy a poder salir adelante. Si esa es la visión que rige tu vida, nunca harás nada. Si lo único que rige tu vida es una visión carnal de las cosas, nunca podrás avanzar nada, porque Dios no puede operar en aquellos que se dejan llevar por el pesimismo. No hay cosa peor que la falta de fe. Pero cuando hay alguien que tiene fe y ve desde el Espíritu, hay tantas historias que yo le podría narrar, hermano, de esta actitud que Dios está teniendo aquí. Pero ¿se acuerda la historia de Josué y Caleb? Cuando ellos regresan de examinar la tierra, iban todos los espías, ¿verdad? Y cuando regresan, todos decían: vámonos de vuelta, vámonos al desierto, volvamos al desierto, porque los enemigos de Canaán son fuertes, grandes, no podemos hacer nada contra ellos. Además hay algunos de esos reinos donde hay gigantes. Y como eso es una actitud contagiosa, ¿no? Júntese usted con una persona derrotista y al rato usted va a querer estarse quitándose la vida también. Sí, júntese con una persona que le diga: no, las cosas no están bien, a mí, no sé, yo veo que la célula no avanza, el supervisor yo veo que nada, la iglesia. Júntese usted con personas así y usted verá cómo comienzan a llenar su corazón de ese tipo de pensamientos. Y dice que los espías que vivían en esta actitud, dice que hicieron que el corazón del pueblo desmayara. Porque así dice el texto, dice que el corazón de ellos desmayó y comenzaron a llenarse de temor. Pero Josué y Caleb, cuando vieron las cosas, dice que se rasgaron las vestiduras y dijeron: hermanos, ¿qué hacen llorando? ¿Qué hacen? Dice: no, hermanos, si el Señor está con nosotros en la batalla, esos los vamos a reducir como un pedacito de pan. Serán como las langostas en contra de nosotros. Dice: no enfaden el corazón de Dios desanimándose de esta manera, sino más bien veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Hay muchas bendiciones que no vienen a nuestra vida por la visión que tú tienes de las cosas. Hay muchas bendiciones, hay muchas puertas que se cierran en tu vida por la visión cerrada que tienes de las cosas. Y usted sabe que, como le dije hace un momento, la falta de fe molesta a Dios. Y sobre todo cuando ya en nosotros han habido precedentes de la fidelidad de Dios. Porque en el caso de Israel, ¿qué tenían que quejarse? Si Dios, sin ellos blandir una espada, ni tan siquiera una piedra tuvieron que agarrar, todo un ejército lo vieron morir ante sus propios ojos. Dios peleó contra el imperio más grande de su época. Todos los carros de Faraón quedaron hundidos en el mar y ellos no tuvieron que agarrar ni una hondilla, ni una piedra, ni una espada. Todo lo hizo Dios. Entonces, si había habido un precedente, ¿qué problema había en estos reinos que iban a enfrentar ahora? Si Dios ya había hecho cosas mejores antes. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Es que, mire, Dios ha sido fiel. Lo que pasa es que como no tenemos memoria, no nos acordamos. Acuérdese cuando no tenía piso, no tenía papeles y nada, pero Dios hizo un milagro y le dio el piso que necesitaba.
Ella lleva como 5 años en ese piso, nadie lo ha echado de ahí y ha pagado siempre, no le debe nada a nadie. Pero ahora usted está ahí muriéndose, asfixiándose en el problema. ¿Y qué voy a hacer para salir adelante? Si Dios nunca lo dejó. Recuérdese de los precedentes de la fidelidad de Dios, de las cosas que Dios ha hecho antes en su vida. Y esa falta de fe molesta al Señor. Y Dios le habla a Zorobabel y le dice: Zorobabel, no, donde tú estás viendo una montaña, ahí hay una llanura. La visión que tú tienes de las cosas no es la visión correcta. Y dice, porque es precioso, hermano, el texto dice: y él sacará, hablando de Zorobabel, la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. La Reina Valera utiliza la frase la primera piedra, y cuando uno lee la primera piedra, uno podría creer que está hablando de la piedra de fundamento, pero no es así. La verdadera traducción del texto es la piedra principal. ¿Y cuál es la piedra principal? Es la piedra del sello, se le conocía como la piedra del sello, que es la última de las piedras. O sea, cuando el templo está acabado, solamente hay una piedra, y esa piedra se le llama la piedra del sello, y suele ser la piedra más hermosa porque representa el fin de la obra. Todas las piedras eran talladas. O sea, aquí en este tiempo no existían las fábricas, todas las piedras se tallaban. Y dice el texto que este Zorobabel, que ve la construcción del templo como una montaña, dice: no es que solamente verás que las cosas se facilitan, sino que tú mismo tomarás la piedra del sello. La idea que está dando el texto es esta: ¿de dónde extraían las piedras? De las canteras. ¿Y qué eran las canteras? Montañas. Y está diciendo el Señor: yo voy a desbaratar eso, y de ahí, de ese lugar, sacarás la piedra del sello. La piedra del sello era una piedra hermosa, y dice que Zorobabel la sacará con gritos de alegría, de alabanza a su belleza. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Es: donde tú ves un imposible, yo veo todo lo contrario. Yo veo que no solamente es algo alcanzable, sino que verás tú mi gloria y me alabarás, porque podrás sellar esta obra que hoy a ti te parece imposible. Hermano, esas cosas que usted considera como imposibles en su vida, si usted mira las cosas desde la perspectiva de Dios, si usted llena su corazón de fe, no solamente verá con sus ojos el cumplimiento, sino que usted mismo sellará para la gloria de Dios eso. Y hay algunos que donde ven un imposible harán un culto de acción de gracias por la nueva empresa que el Señor le dará. Pocos dijeron amén. Verás la gloria de Dios, sacarás la piedra del sello tallada, preparada, y cuando la lleves irás dándole gloria al Señor. Cuando Dios nos haga culminar su obra, no te olvides de que fue el Señor el que lo hizo y no tú. Es lo que el Señor le está diciendo a Zorobabel: la piedra del sello, esa piedra irá acompañada de alabanza y de gratitud. Muchos de nosotros nos olvidamos de que es Dios quien propició en nuestra vida el cumplimiento de aquellas promesas que un día para nosotros fueron inalcanzables. Hubo un día en el que no podíamos, no teníamos las posibilidades de hacerlo, pero le creímos a Dios y vimos con los ojos de la fe. Pero llegó el día en que se cumplieron. Cuando llegue ese día y selles el momento, dale gloria al Señor y dale alabanza al Señor, porque fue Él, no fuimos nosotros, fue el Señor. Amén. Y le sigue diciendo el Señor a Zorobabel, dice: Zorobabel,
ha puesto los cimientos de este templo y Él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Versículo 9. Zorobabel pensaba, porque Zorobabel ya había, o los cimientos ya estaban puestos. ¿Sí? Zorobabel ya había puesto los cimientos del templo. El asunto es que el templo había dejado de reconstruirse. Entonces, él había puesto los cimientos, pero la idea del pueblo era, eso queda un montón. Usted se ha encontrado con gente que cuando usted le habla y dice, mire, pues sí, creemos que tal vez tenemos un proyecto. Sí, a lo mejor, si Dios quiere. Y había gente que decía, esto le queda años por delante. Y el Señor le dice a Zorobabel, no, Zorobabel, las cosas que yo voy a hacer las verás tú con tus propios ojos, y lo que tú comenzaste, tú lo terminarás. Hermano, aquello que usted está pensando, todavía queda mucho tiempo, todavía quedan años, yo no sé si lo veré. Tal vez serán mis hijos los que lo vean, tal vez los hijos de mis hijos serán quienes vean el cumplimiento. Eso que tú estás pensando de todavía me queda un montón. El Señor te dice, si yo estoy contigo, si yo estoy trabajando a tu lado, no solamente tú pondrás el fundamento, sino que también tú pondrás la piedra de sello. Mi hermano, y ese es el propósito de Dios para todos de nosotros, para muchos de nosotros. Hay cosas que Dios inicia y Dios quiere terminarlas con nosotros. El problema es nuestra tontería. Y como nosotros nos descuidamos, Dios le tiene que dar a otro aquello que era propósito y voluntad de Dios para nosotros. Porque a veces nosotros despreciamos las cosas que el Señor nos da. ¿Se acuerda de Saúl, no? El rey. ¿Quién escogió a Saúl? Lo escogió el Señor. No fue invento de Samuel. El Señor le dijo a Samuel, ve a tal lugar de la tierra de Benjamín y ahí te encontrarás un muchacho que anda perdido buscando unas asnas. Ese es el futuro rey. Y lo llenaré de mi espíritu. Pero ¿cuál era el deseo de Dios con Saúl? Terminar lo que comenzó. Pero ¿qué pasó con Saúl? Se olvidó del Señor. Hizo lo que no era correcto a los ojos de Dios. Pero el deseo de Dios era haberlo hecho con Saúl. Dios le hubiera dado una casa estable a Saúl, y quienes hubieran heredado hubieran sido los hijos de Saúl. Pero como Saúl en su soberbia abandonó al Señor, Dios dijo, pues levantaré a otro, y otro terminará lo que Saúl comenzó. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El proyecto de Dios es que lo que Él comenzó con usted y conmigo, nosotros lo terminemos. Y Él le dice a Zorobabel, Zorobabel, tú comenzaste y tú pondrás la piedra final. Zorobabel se mantuvo firme y él terminó el templo. Si Zorobabel no hubiera sido fiel al Señor, otro lo hubiera hecho, porque Dios siempre cumple sus propósitos. Entonces, a veces nosotros decimos, queda mucho, pero Dios dice, si yo estoy en la barca, eso no está tan lejos como tú piensas. Nosotros pensamos, no estoy capacitado. Tengo todavía que pasar por el seminario y después tener mis 40 años de experiencia. Y entonces después, cuando ya yo sea una persona sabia, entonces el Señor lo hará. Y el Señor dice, será antes de lo que piensas. Nuestra visión humana alarga el camino. La visión de Dios nos permite ver las cosas con la perspectiva real. Está más cerca de lo que pensamos. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías,
cuando estaba orando para que lloviera. Y estaba su siervo al lado de él. Y dice que había estado orando y no veía nada. Lo mandaba y le decía: ve al horizonte a ver si ves algo. Y él iba y no veía nada y volvía a orar otra vez Elías fervientemente. Y entonces volvió a ir y no veía nada y le dijo: ¿hay algo? No, no, está despejadito. Y vuelve a orar fervientemente y el siervo regresa y le dice: mira, está despejado, pero ahí a lo lejos, le dice, ve una pequeña nube que es chiquita como el tamaño de un puño. Pero ¿qué es lo que veía el siervo? Él decía: algo insignificante. Y Elías le dice: ve y dile al rey que corra, porque el aguacero que va a caer es tremendo. Pero vea, hermano, el profeta, él estaba viendo las cosas de una perspectiva en el tiempo y el espacio distinta como la veía el otro. Donde el otro veía algo chiquitito, Elías veía un tremendo aguacero. Donde el otro veía: no, hombre, esa nube hasta que crezca y llegue acá, eso tienen que pasar días. Y Elías dice: no, dile al rey que dentro de un ratito esto va a rebosar de agua. Hermanos, que el Señor nos permita ver las cosas desde la perspectiva del Espíritu. Y donde nosotros decimos: todavía queda mucho tiempo, el Espíritu dice: ya lo estoy haciendo. Nosotros decimos: viene el avivamiento para España, tal vez de aquí a las siguientes generaciones. Y el Señor dice: tú lo verás con tus ojos. Y no solamente lo verás con tus ojos, tú serás parte de eso. Nosotros podemos decir: bueno, tendremos nuestro local cuando tengamos los pilares, después de los 7 años. Pero el Señor dice: yo lo puedo hacer antes. La clave está: ¿con qué ojos miras? Y dice el versículo 10: cuando vean la plamada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Siempre hay personas que cuando comenzamos algo se burlan. Siempre. Pero a la vez al ser humano le cuesta aceptar los modestos comienzos. Todos quisiéramos, en el caso de los que somos inmigrantes, ¿verdad?, venir, y cuando venir aquí, que en cuanto bajemos del avión esté un policía nacional con un cartel diciendo: bienvenido, ¿verdad? Y cuando usted llegue le diga: bienvenido fulanito, aquí está su nacionalidad española, aquí está su paga, aquí está la llave de su casa. Dice: no se la hemos dado tan grande, nada más de 4 habitaciones. ¿Tiene carnet de conducir? No, bueno, no se preocupe que mañana se lo damos. Todos queremos eso, pero nadie quiere el camino de los modestos comienzos. Pero dice el Señor Jesús que el reino de los cielos es como una pequeña semilla plantada, insignificante, que dice que va creciendo y creciendo hasta que un día ese árbol cubre todo lo que hay y en él descansan las aves del cielo. Dice también que el reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar, y dice que sembró y se fue a su casa y durmió, y en la noche, cuando él no estaba pendiente, dice que aquello iba creciendo, una pequeña plantita. Salió al siguiente día, bueno, de hecho ni al siguiente día, los meses, dependiendo de lo que siembre puede estar meses, pero dice que salió y vio una pequeña plantita y se volvió a acostar, y al siguiente día la plantita había crecido un poquito más, y así hasta que pasados los meses se convirtió en una gran cosecha que dio alimento
de personas. Los modestos, nunca desprecies los modestos comienzos. No te sientas mal, porque tal vez usted diga: no, sé que yo vengo de familia de caché, yo vengo de familia importante, y hacer esto es vergonzoso. A veces en los modestos comienzos está el Señor. De hecho, la mayoría de veces. Este año cumplimos 15 años como iglesia aquí en España. En el mes de septiembre cumplimos 15 años. Entonces, como estoy con esa idea de qué vamos a hacer para los 15 años, estoy recordando mucho nuestros comienzos. Queremos hacer un documental donde vamos a contar nuestra historia, pero estoy recordando cómo comenzamos. Le voy a contar una historia, no sé si la contaré en el documental o no, pero cuando nosotros comenzamos, bueno, los hermanos con los que comenzamos, pues todos, la hermana Morena, hermana Rosa María, después el hermano José con la hermana Rosita, después se agregó Janet, y así éramos como un grupito chiquito, ¿no? Pero no teníamos dónde reunirnos, y a veces todo lo hacíamos en la casa del hermano José. Pero yo recuerdo que después de unos meses el hermano Mario vino a España porque lo invitaron a un evento, a otra iglesia aquí. Y entonces era como: es la primera vez que va a venir el pastor general, ¿no? Y entonces no teníamos dónde hacer el culto, y no lográbamos conseguir una iglesia que nos prestara para hacer el culto. Y entonces conseguimos una iglesia allá en Torrejón de Ardós. Bueno, no era ni una iglesia, era la base de Jucum, una organización misionera que nos prestó su edificio. La cosa es que la economía de la iglesia era tan limitada. Yo no vivía, para ese tiempo no vivía en Madrid, yo vivía en Jaén. Entonces viajé desde Jaén hasta Madrid, y la cosa es que estando aquí, yo recuerdo que ni tan siquiera teníamos para pagarle la habitación al hermano Mario. Y entonces yo decía: ¿y dónde va a dormir este hombre? Y claro, los hermanos pues o tenían casas muy pequeñitas, o en el piso vivían varios, porque eso era lo que pasaba también, que a veces en un piso vivían varias personas. Entonces no había dónde llevarlo, pero ahí conseguí un hotelito chiquitito en Torrejón de Ardós, y vi que alcanzó el precio, pero con fe de que con la ofrenda que íbamos a recoger ahí íbamos a completar para que el hermano pudiera descansar. Y entonces terminó el culto, cenamos un kebab porque era para lo que alcanzaba, ¿verdad? Ahí. Entonces nos cenamos el kebab y lo fui a llevar yo allá a Torrejón. Y entonces él me dice: ¿y tú dónde te vas a quedar? Y claro, a mí solo me alcanzaba para una habitación. Y yo decía: pues me voy a quedar en el coche, no sé, que no era la primera vez que lo había hecho. Y me dice: ¿y dónde te vas a quedar tú? Y le digo: por ahí, le digo yo. Pero como él ya es lobo viejo, como decimos nosotros, no, ya conoce todo, y me dice: ¿verdad que no tienes dónde quedarte? Y le digo yo: no, quédate aquí conmigo. No, le digo: ¿cómo va a ser? Yo quiero que descanse. Y yo ronco, le dije. Ahora sí ronco, para ese tiempo no roncaba, estaba más delgado, ¿verdad? Entonces me dijo: aquí quédate. Pero eso fueron nuestros comienzos. Nunca debemos olvidar nuestros comienzos. Nunca olvides lo modesto de tus comienzos. Eso es lo que dice el profeta. Dice: aquellos que los menospreciaron en los modestos comienzos se van a avergonzar. Hubo gente que dijo, hablando de nosotros: esos no llegarán a nada, ¿verdad? Es que, ¿qué van a poder hacer? No lograrán nada. Algunos de ellos ya no están. Otros quisieron comenzar algo y no pudieron salir adelante.
Pero como teníamos la certeza de que Dios estaba con nosotros, hermano, entonces Dios lo hizo. No importa lo modesto de tus comienzos. Tal vez estás ahora durmiendo en una colchoneta. Yo les contaba, cuando yo vine a España, yo dormía en una colchoneta estas que se inflan, y tenía un agujero y se desinflaba. Entonces solo estaba inflada 2 horas. Ya lo tenía contado yo, 2 horas lograba inflada. Entonces yo te decía, tengo que dormir 2 horas, porque después de las 2 horas eso se pone duro. Y ya no podía dormir yo por 2 horas de reloj. Ese colchón lograba inflado. Y después de 2 horas me tocaba estar toda la noche aguantando. Pero no lo olvides, porque en la gloria, en la bendición, en el cumplimiento de las promesas, todos están. Pero en los comienzos solamente está el Señor contigo. Cuando todo está bendecido, cuando lo alcanzas, ahí todo te llena de amigos. Pero cuando comienzas, ahí es donde ves la mano de Dios más cerca que nunca. Amén, hermano. Sigo porque necesito terminar esto. Dice, versículo 11: entonces le pregunté al ángel, ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿qué significan esas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Yo tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me explicó: estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Recuerda que comienza el texto hablándonos de esta imagen. Él ve un candelabro, al lado del candelabro él ve 2 olivos, y del candelabro salía aceite que regaba los olivos. Pero todo esto tenía una representación. El candelabro, yo le expliqué que representaba el culto judío, la fe judía, que es todavía representada con un candelabro de oro. Y los otros 2 olivos dice que representaban a los ungidos del Señor. ¿Y quiénes son los ungidos del Señor? Eran Zorobabel y Josué. O sea, no hay que buscarle otra interpretación al texto. Usted no piense que era Moisés y Elías, ¿verdad? Porque hay gente que ahí se pone a inventar las cosas, ¿verdad? Que tal vez era fulanito y fulanita. Los ungidos del Señor son Zorobabel y Josué, que representaban la nación. O sea, en la visión que Zacarías está teniendo, él ve la identidad del pueblo reconstruida, ve el poder monárquico, ve la fe y ve a los sacerdotes representados en Josué. Zorobabel representaba la vida política, Josué representaba la vida religiosa del pueblo. Las 2 eran necesarias para reconstruir el templo. Pero estos 2 que estaban en ese lugar, dice el texto, y por eso avancé, dice que de estos 2, de los tubos del candelabro, fluía aceite dorado hacia ellos. El olivo es el árbol que representa el aceite. Del olivo nace el aceite. Pero vea, aquí era lo contrario, porque dice el texto que de donde fluía el aceite era del candelabro, que era la representación de la presencia del Señor. No eran los olivos quienes proveían de aceite al candelabro, sino que era el candelabro de quien fluía el aceite para regar a través de las ramas a los olivos. Y dice que era un aceite fresco, era un aceite que fluía hacia ellos y representaba evidentemente la presencia de Dios. Hermano, no importa quién seamos. Usted puede ser coordinador, usted puede ser supervisor, usted puede ser líder, usted puede ser el hermano que nos ayuda a limpiar las sillas, puede ser anciano, puede ser pastor, puede ser lo que sea. Si el aceite de Dios no fluye en nuestra vida, no somos nada.
Si el Espíritu Santo no fluye en nuestra vida, no somos nada. Él veía que estos dos ungidos estaban recibiendo aceite constantemente, pero el mensaje era ese, dependen de mi presencia. Zorobabel y Josué tienen el título. Zorobabel y Josué son hombres importantes, pero lo que los sostiene es mi presencia. Muchas veces el problema, hermano, es que solo nos queda el título. Lo único que hay es una apariencia de servicio. Tenemos un cargo que tal vez ya tenemos años de tenerlo y hasta nos da como vergüenza, no hacerlo. Pero nada de lo que ostentemos, nada del título que tengamos, que nos lo ha dado el Señor, porque todo lo que tenemos nos lo da el Señor. Y si Dios te da un lugar de honra en su reino, gloria a Dios, el Señor te lo ha dado, cuídalo. Pero si la presencia de Dios no nos sustenta, si el Espíritu Santo no nos acompaña, no somos nada. Zorobabel y Josué tenían que estar recibiendo el aceite. Ellos eran olivos, pero Dios no les va a pedir nada, sino que les dice: yo les voy a dar aceite a ellos. Cualquiera podría decir: exprímelos para que llenen de aceite el candelabro. Dios no quiere nada de ti. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? A veces cuando uno habla con los hermanos servidores y que llegan y me dicen: ya me siento desgastado. Y yo sé, o sea, humanamente yo los entiendo. Yo sé que hay momentos en que en nuestra humanidad perdemos las fuerzas. Somos humanos, todos estamos pues bajo esta condición humana. Pero tenemos que entender esto, hermano: es que no hay nada que Dios quiera que tú des para su pueblo. Todo lo que Dios quiere dar a su pueblo lo quiere dar a través de ti. Pero no eres tú quien dará, sino que es Él quien proveerá. Nosotros solo somos vasijas a quienes Él llena, y una vez llenos podemos dar a otros. El problema es cuando muchas veces, no llenándonos de Él, comenzamos a dar y a dar y a dar y a dar. Pero claro, cuando comenzamos a dar, llegará un momento en que ya no tendremos nada que dar, porque como seres humanos nos quedamos vacíos. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que no hay nada que tú y yo le podamos dar al pueblo de Dios que pueda levantar. Mire, hermano, usted puede leer, dedicarse a estudiar, y todo eso está bien. Usted puede dedicar tiempo, enviar mensajes de WhatsApp. Usted puede estar ahí detrás de la gente y ir a bañarlos. Yo sé que algunos líderes son bien, hasta en eso están ahí, y ya se bañó para venir al culto, ¿verdad? Y ya se levantó y ahí y ya se vistió, y le hace falta dinero, pues yo le voy a dar, tome ahí para que pague su boleto. Y está ahí encima de la gente y encima de la gente. Y la gente como es, ¿verdad? Siempre despreciando, no contestan los mensajes, no dicen nada. Y claro, usted comienza a sentirse mal y usted dice: pero si es que yo doy y siento que me estoy quedando sin nada. El problema es ese, hermano, es que nosotros estamos dando de lo nuestro, pero Dios no quiere que des de lo tuyo. Dios quiere darle a su iglesia lo que Él tiene para su pueblo. Y hay una presencia que tiene que fluir en ti, en mí, y una vez lleno nosotros, poder llenar a otros. Y ese es una fuente inagotable, hermano. Esa es una catarata que no termina. O sea, ese es un aceite que no para de fluir, y nosotros estamos ahí llenándonos y llenando a los demás. Pero usted dice que ya no sé qué predicar. Claro, si usted se queda en su humanidad, ya no va a tener mensajes, ya no va a tener prédicas, ya no va a tener cómo aconsejar, ya no sabrá ni qué hacer, porque dirá: mire, si ya he hecho de todo. Pero es porque tú y yo hemos querido suplir. Pero Dios le muestra a Zacarías y le dice: no, estos dos ungidos, ellos recibirán de mí la unción, para que una vez ungidos puedan dar a mi pueblo. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.
Si me ayudas, Denis, con la acústica y un pad. ¿A cuántos el Señor les ha hablado esta noche, hermanos? ¿Hay alguna área en la que la palabra de Dios te ha instado esta noche? Tal vez donde hay una montaña, Dios te dice: cambia de perspectiva, busca mi presencia, y te darás cuenta que donde ves una montaña, yo veo llanuras. Tal vez estás pensando en que no es el momento, este no es el tiempo en el que Dios quiere hacerlo, pero Dios te dice: no es que solamente lo haré, sino que tú verás lo que yo haré. Será antes de lo que piensas. Tal vez estás diciendo: Señor, me equivoqué, porque qué humildes son estos comienzos que estoy teniendo. No es lo que yo esperaba. Pero el Señor te dice: en esos comienzos yo estoy. Simplemente cree, simplemente ten fe. Y los que somos servidores del Señor, el Señor nos dice esta noche: no eres tú quien tiene que alimentar a mi pueblo, soy yo. Tú solamente asegúrate de estar lleno de mí. No son tus ideas, no son tus fuerzas, es mi presencia fluyendo a través de ti. En mi presencia fluyendo a través de ti. Señor, anhelamos tu presencia. Señor, anhelamos tu presencia. Levanta tus manos ahí donde estás esta noche. Y si el Señor ha hablado a tu vida, comienza a orar al Espíritu Santo. Comienza a orar al Señor y dile: Señor, yo quiero tu presencia, quiero más de ti. Quiero que cambies mi forma de ver. Quiero que cambies mi forma de entender las cosas. Quiero que transformes mi realidad. Y donde yo estoy viendo unos pequeños comienzos que tal vez desprecio, Señor, tú estás viendo una gran obra que vas a hacer a través de esta semilla humilde y sencilla que se está sembrando. Padre, que esta palabra acerque nuestros corazones a ti. Y Señor, que esta palabra cause en nosotros un desespero por buscar más de tu presencia. Señor, sin ti no podemos, no hay nada que nosotros podamos entregar a esta España. Señor, no hay nada que podamos dar a Madrid. ¿Qué podemos dar a esta generación lejos de ti, Señor? No hay recursos en nosotros. Pero si es tu aceite quien fluye en nuestras vidas, si es tu presencia la que fluye en nosotros, Señor, entonces el hambriento comerá, entonces el sediento beberá, entonces los cojos saltarán, entonces los ciegos verán, entonces aquellos que estaban atados por el enemigo serán libres de las cárceles de oscuridad donde se encuentran. Si es tu aceite el que fluye en nosotros, entonces tú romperás cadenas, entonces tú allanarás montañas, entonces tú, Señor, abrirás camino, entonces tú bautizarás con tu espíritu. No es lo que nosotros tenemos lo que queremos dar, es lo que viene de ti en nosotros, Señor. Y si estábamos cansados y desgastados porque descuidamos la búsqueda de tu presencia, porque abandonamos el lugar santísimo, porque dejamos de pasar tiempo en oración, porque abandonamos la palabra, dejamos nuestro tiempo devocional y no llenándonos de ti comenzamos a dar lo nuestro. Y al dar lo nuestro, Señor, nos fuimos desgastando. Pero te decimos: Señor, ven a nuestra habitación una vez más. Ven, Señor, una vez más y visítanos. Visítanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos. A mi casa me visita. En Iglesia Elite Madrid somos una comunidad de fe, donde buscamos conocer más de la palabra de Dios
y deseamos servir a otros a través del amor de Jesús. Puedes visitarnos en la calle Vizcaya número 8 de Leganés, en Madrid, a 200 metros del Metro La Fortuna y del Centro Comercial Sambil. Nuestras reuniones son miércoles y viernes a las 20 horas y domingos a las 11:30 horas. Iglesia Elim, un lugar para encontrarse con Dios.